Seguramente, además, la mayoría de las preguntas que yo voy a comentar son preguntas que hay controversia, que pueden ser impugnables y finalmente se anularán, y ojalá que si nosotros damos una respuesta como buena y vosotros habéis escogido otra, pues ojalá de verdad que vaya en vuestro beneficio y seáis vosotros los que tengáis razón, ¿no? Bien, vamos a comenzar un poquito, ¿no? Porque el examen tenía preguntas horribles, preguntas que eran un drama, todas las preguntas tipo de cirugía plástica, colgajos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a ver, yo hablando con Irene, ¿no? Que Irene me decía que el examen de hematología ha sido el más difícil que ha visto, es obvio, ¿no? Veamos esta pregunta, ¿no? De un tío con hemofilia A que tiene anticuerpos frente al factor 8, y que cuál es la respuesta correcta de un paciente con hemorragia, ¿no? Una pregunta complicadísima, que Irene se la sabe porque es una experta. Hay que utilizar factor 7 activado, ¿no? Para puentear el factor 8 que está ahí bloqueado. Es una pregunta, es un drama, una pregunta que se debe fallar, pero es un drama, ¿no? Y representa un poco muchas preguntas de estas características, ¿no? Las de bioquímica, pues eran también un drama, ¿no? Muchas preguntas de biología molecular muy puras, ¿no? Vamos a continuar un poco porque lo cierto es que también ha habido muchos clásicos en el examen MIR de toda la vida, ¿no? La típica arteritis de la temporal, ¿no? Con cefalea hemicraneal, que tiene VSG alta, luego, desde luego, una velocidad normal no acompaña para nada el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Otro superclásico, ¿no? Una acidosis metabólica parcialmente compensada respiratoriamente, ¿no? Una pregunta relativamente sencilla, porque, bueno, es verdad que los temas de siempre en el MIR también han aparecido, ¿no? Más clásico del examen MIR, pues, hombre, un paciente que se pone muy malo, y se pone muy malo a los 10 días porque se le ha cerrado el ductus, y lo que tenemos que hacer es mantener el ductus abierto con prostaglandinas intravenosas, ¿no? Otro clásico, ¿no? De diabetes y obesidad, que tiene retención hidrosalina, la pioglitazona no es un buen fármaco para los pacientes en este contexto. Otra vez, ¿no? El trastorno bipolar, un trastorno que ha aparecido N veces en el MIR sistemáticamente, ¿no? Y me preguntan, en realidad, cuál es el que es menos teratógeno. Y nos orientamos por este, ¿no? Porque el valproico lo es, el litio lo es, la carbamazepina es, y lo cierto es que esta es impugnable porque la lamotrigina también ha demostrado ser teratógeno a dosis altas, pero es el menos teratógeno. Y además añadir que es una paciente que tiene esencialmente episodios depresivos, ¿no? Episodios maníacos depresivos, ¿no? Y bueno, la lamotrigina está especialmente indicada durante el embarazo, y va mejor a la lamotrigina para cuando hay más manías, ¿no? Que depresión, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí que nos quedamos con la 2. Pero insisto que esta es muy impugnable. Esta es otra de un paciente que es incapacidad de entender, de nuevo el consentimiento informado, ¿no? Preguntas de nuevo clásicas en el MIR, ¿no? Estas aparecen siempre, y aquí la duda razonable es entre estas dos, ¿no? Si es válido el consentimiento verbal, el consentimiento informado verbal en principio es válido, pero lo cierto es que es válido cuando es directamente con el paciente, ¿no? Con los familiares siempre es mejor dejar constancia por escrito, aunque es controvertida la pregunta, nos orientamos y nos decantamos por esta, ¿no? Bien, recordad que en el MIR, y esto es súper importante, técnica del MIR, en el MIR ante la duda es la más barata, en el MIR ante la duda es la menos invasiva, y en el MIR, si hay, ante la duda, si hay algo de la exploración física va a ser casi siempre la respuesta, ¿no? A ver, aquí hay una discrepancia entre 22 semanas y 19 semanas gestacionales, que es lo que marca la ECO. Pues aquí lo que hay que hacer es, bueno, pues lo menos invasivo, valorar si realmente está bien valorada la gestación, porque la paciente se ha despistado con las menstruaciones, tenga menstruaciones irregulares, pues revisemos esto, ¿no? Aquí de nuevo un paciente obesa y con dolor en la rodilla derecha, pues lo primero es, ¿no? Que pierda peso, que es una buena medida en ocasiones, ¿no? Para intentar demorar colocarle una prótesis a estos pacientes, ¿no? Un paciente con una con una sacroileitis, ¿no? Enfermedad anquilosante, la sacroileitis típica de espondilitis anquilosante, pues hombre, fisio y AINES, ¿no? Como primera medida, lo más tranquilo, ¿no? Una paciente con que le sale leche por la mama espontáneamente, ¿no? Típico signo de hiperprolactinemia, pues hay que preguntarle por fármacos y a ver si está embarazada, ¿no? De nuevo, cosas poco invasivas para los pacientes. Otro clásico del examen, miren, ¿no? Este es un superclásico de criterios de malignidad de los tumores óseos, ¿no? La rotura de la cortical. Esto ha aparecido 1000 veces en el examen MIR, 1000 veces. Bien, otra, ¿no? Un Chagas, que reaparece en el MIR, ¿no? Hacía tiempo que no aparecía el Chagas, cursa con dilatada, pero generalmente cuando ya tiene secuelas de miocardiopatía dilatada, con IgG positiva, son infecciones pasadas, ¿no? Ya el tratamiento, pues poco valor puede aportar en estos pacientes. Una pregunta clásica, ¿no? Un paciente que tiene
embolias múltiples, ¿no? Y embolias múltiples, pues es algo del corazón, generalmente, obviamente, porque es el corazón que lo manda, pero obviamente si nos encontramos ante, lo más frecuente es que sea un origen endocardítico por los cultivos positivos, endocarditis, ¿no? Y había otra pregunta en el MIR, otra en este examen MIR, en este mismo MIR, en la 102, de nuevo otra pregunta de endocarditis, que en este caso es cuáles son los criterios de cirugía, y es que haya hemocultivos persistentes, ¿no? Embolias, ¿qué sería la duda? En el momento del diagnóstico, no, sería si hay embolias a pesar de un tratamiento médico óptimo, ¿no? Bien, y hay un montón de preguntas, y esto es súper llamativo, y aquí es el interés que hacemos siempre, y que hay que metérselo en la cabeza, o si este vídeo lo están escuchando gente que va a hacer el MIR el año que viene, o gente que se le esté planteando volverlo a hacer, de verdad, meteros en la cabeza la importancia de las preguntas de los MIRs previos, ¿no? Vamos a ver un montón de preguntas repetidas de este MIR, que son prácticamente calcamonías, o por lo menos conceptos muy similares a MIRs previos, ¿no? Aquí tenemos una paciente, una pregunta con imagen en la que nos da un ángulo de 14 grados, cuando es menor de 25, lo que hay que hacer es observación y recomendación específica y revisión posterior. No hay que poner corsé, porque el corsé es cuando hay más grados, pero fijémonos en esta pregunta, ¿no?, del año previo, que es lo mismo, una paciente en este caso de 12 años, esta tenía 14, ¿no?, con las fisis probablemente ya cerradas, y que nos dicen que qué es lo que tenemos que hacer. Pues hombre, tenemos que medir los grados de COP para en función de eso decidir o no corsé, ¿no? Ya aquí me estaban decidiendo que tenía que saber que hay que medir un ángulo de COP, y en esta pregunta ya me daba el ángulo de COP medido, ¿no? Para que veamos que cosas que hay que saberse porque han aparecido en MIR previos, me la voy a ver preguntada en MIRes sucesivos. Súper importante, de verdad, meteos esto bien en la cabeza, analizar muy bien las preguntas previas del examen MIR. Vamos a ver esta, ¿no? Un súper clásico, ¿no? Pocas cosas hay patognomónicas en la vida y en el MIR, ¿no? Pero las manchas de Koplik del sarampión son una de ellas. Esta pregunta de este año, el año previo, lo mismo, azulados, rodeados de un halo eritematoso, sarampión, ¿no? Además, la rubeola, la escarlatina, o sea, únicamente cambia, por aburrirse un poquito, el Kawasaki, por la escarlatina, no, por la varicela, ¿no? Pero es que hasta los distractores son los mismos, ¿no? Esta pregunta no se puede fallar, un básico en el examen MIR, las manchas de Koplik, ¿no? Venga, vamos a ver esta pregunta, ¿no? Esta pregunta que es muy complicada, ¿no? Pero que las vacunas conjugadas lo que hacen es generar una respuesta timote dependiente. Pero vamos a ver esta pregunta del 2023. Hacía 2 años que nos habían preguntado las vacunas conjugadas. Esta, la 4, son vacunas de polisacáridos con linfocitos T, una memoria a largo plazo, dependiente de linfocitos T, inmunitaria T dependiente, el mismo concepto, exactamente, prácticamente la misma pregunta. Bien, vamos a continuar. Aquí en este caso, la pregunta de otorrino nos hace una pregunta de un vértigo con características típicas de una neuritis vestibular, típicas, ¿no? Pero es que esta misma pregunta, muy parecida, nos la hacen en el MIR 2023, pero en este caso era un Menier, muy parecida. Y en el MIR del 2024, aquí la tenéis, nos hacen las características del vértigo periférico, que cómo es, las características de su nistagmo, horizontal, unidireccional, que aumenta la intensidad y que se dirige hacia la fase rápida. Pero fijaos este autor de preguntas, lo poco creativo que es, ¿no? 40 años, hombre, un año cambio a mujer y luego me olvido y vuelvo a hombre, ¿no? O sea, una pregunta en la que claramente es el mismo autor, que es que ni se le ocurra mucho, ¿no? Con las opciones y con el caso clínico, pero una pregunta que tengo que saberme bien, a pesar de la complejidad, porque ha aparecido muchas veces en el examen MIR. Venga, continuamos, ¿no? 60 años, archipreguntado en el MIR, aunque fuera así. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemoptisis? Son bronquiectasias. Y en este caso, de nuevo, son bronquiectasias. El año anterior había habido una pregunta mucho más difícil, en el 2023, ¿no? Pero también era de nuevo un paciente que tenía hemoptisis y que tenía una imagen, pero es que sin mirar la imagen son bronquiectasias. Hombre, dilataciones de los bronquios, ¿no? Otra pregunta exactamente igual en el examen MIR, ¿no? A ver, esta pregunta muy buena del MIR, un paciente de 81 años con una clínica de ictus. No está clara, el problema de esta pregunta es que no está claro cuándo ha empezado, pero entenderemos que no hace mucho, ¿no? Entenderemos, ojo, y que en este caso tiene una oclusión de la cerebral media en M2,
Es decir, en un vaso gordo, en una parte gorda, en una parte proximal. Y la mejor cosa que podemos hacer en estos casos es realizar trombectomía mecánica. Fijaos en esta pregunta del año, hacía 2 años, no 1, 2, en el que la lesión también es en la cerebral media, en la misma arteria, pero más distal, M3 y M4, y en este caso lo que teníamos que hacer no era trombectomía mecánica, sino que es fibrosis endovenosa con RTPA, ¿no? Que era lo que había que hacer, porque la mecánica, lo concepto que teníamos que saber, no se puede hacer cuando las lesiones son muy distales. A ver, de nuevo el síndrome de CIADH, ¿no? Que está caracterizado por la opción 1, no hay duda, hiponatremia, osmolaridad sérica baja y osmolaridad urinaria elevada. Esta pregunta del año previo, en el CIADH, de nuevo, ¿qué voy a encontrar? Osmolaridad urinaria elevada. Aquí lo teníamos, osmolaridad urinaria elevada. Y en el año 2023, el año previo, de nuevo, otra pregunta parecida en la que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre la excreción inadecuada y polidipsia primaria, pero aquí la clave, como siempre, es la osmolaridad urinaria, que en este caso es bajo, luego el tío se está poniendo hasta arriba de agua, porque no es un problema de excreción de hormona antidiurética, ¿no? Ved la importancia del análisis de los exámenes previos. A ver, otra, ¿no?, de este año, dilatación pielocalicial, en este caso que era bilateral, y lo que tenemos que hacer en estos pacientes es derivar la vía urinaria, ¿no? Salvar esa obstrucción para que no haya problemas renales obstructivos, sí, fracasos renales porrenales, ¿no? Y aquí tenemos una pregunta muy parecida, no exactamente igual, pero también con dilatación de la vía urinaria, y lo que había que hacer es antibioterapia, sueroterapia y nefrostomía percutánea o un catéter doble J, ¿no? Derivar la vía urinaria cuando hay dilatación. Lo de siempre, ¿no? Conceptos muy repetidos. A ver, esta pregunta es muy difícil, pero no se puede fallar. Lo que sí que aparece en la analítica, análisis tumoral. O es complicada, ¿no? Pero lo que aparece típicamente es hiperpotasemia. Oye, podría tener dudas, pero miremos, doctores, del año 2024. Neoplasias hematológicas, la lisis tumoral se caracteriza por hiperuricemia, hiperfosfatemia, uremia, lo que no tiene es hipercalcemia. Tienen hipocalcemia. O esta, ¿no?, del año previo, que me va a hablar otra vez de lisis tumoral, hiperuricemia, hiperpotasemia. Aquí veo la clave para responder esta, es decir, eleva todo menos el calcio que lo baja. Hiperfosfatemia, fósforo alto, calcio bajo, ácido úrico alto, que eso es lo que hace muchas veces cólicos renales por la lisis tumoral, y fósforo también alto. Bien, esta pregunta es difícil, ¿no? Pero bueno, la clínica típica, ¿no?, de proteinuria con un RAS en un paciente que recibe un fármaco, que cuál es la actitud más correcta, ¿no? Y aquí, ojo, tenemos duda entre estas dos opciones, ¿no? Suspender el antibiótico y plantear tratamiento con esteroides si no hay mejoría de la función renal en 2-3 días puede ser una opción razonable, pero fijémonos en esta pregunta, ¿eh? Del año previo, 52 años, RAS eritematoso pruriginoso, la misma clínica, con empeoramiento de la creatinina, y que dice que ¿qué había que hacer? Pues en este paciente la respuesta que dieron como buena es que es una nefresis intersticial inmunolérgica, igual que la otra, y que hay que realizar biopsia renal y, en caso afirmativo, administrar corticoides, ¿no? A ver, aquí es la duda, ¿no? Si dosis altas, si no dosis altas, y bueno, pues lo cierto es que pueden ser cualquiera de las dos, es una opción que se puede y se debe intentar plantear, impugnar, pero bueno, dosis altas de corticoides es lo que no nos gusta. Si dijera biopsia y luego corticoides podría ser, pero bueno, que cualquiera de estas dos podría hacer. En cualquier caso, nosotros nos descantamos en este caso por la 3, pero podría perfectamente ser la 4. A ver, esta es una pregunta muy bonita de Mato, ¿no? De que a un paciente que le trasplantas médula ósea, y obviamente van a sustituir mis células de médula ósea por las del donante, y resulta que hago una biopsia a los 3 meses, es decir, después de establecido, y tiene un XXI, ¿no? Pues eso es un Klinefelter, el diagnóstico del donante no diagnosticado, ¿no? Esta pregunta se parece mucho, es del mismo autor seguro que del año previo, de cuando te trasplanta la médula ósea de nuevo, pues se cambia el grupo sanguíneo por el del donante, que era B positivo, ¿no? Lo mismo que cambio el grupo sanguíneo, pues también voy a cambiar obviamente el cariotipo en médula ósea en estos pacientes. A ver, esta pregunta, que es horrible, del start-stop de los pacientes ancianos,
Pero bueno, que la respuesta buena es estrógenos vaginales, pero fijaos en esta pregunta exactamente igual no, pero muy parecida, en las que ya nos hablan de las prescripciones potencialmente inadecuadas en una persona mayor. Es cierto que los estrógenos vaginales sí que están indicados, ¿no? Ya me hablaba de los estrógenos vaginales en la vaginosis atrófica en los pacientes ancianos, ¿no? La misma pregunta, parecida, el mismo concepto el año previo. Esta pregunta, ¿no? Fijaos, un paciente con ventilación mecánica que quiere quitarse el tratamiento y que rechazo del tratamiento. Esto es rechazo del tratamiento. Exactamente la misma pregunta, o muy parecida, del año previo, ventilación mecánica, y ¿qué era lo que era esto? Rechazo del tratamiento también. Otra pregunta prácticamente igual, ¿no? Esta es la típica glomerulonefritis con semilunas, la pauciinmune, ¿no? Pero fijaos en esta pregunta, ¿no? De nuevo, hematoxina, semilunas, glomerulonefritis pauciinmune el año previo. Pero es que fijaos, ¿no? Las opciones, Gottpaster, IgA. La única que cambia es la posinfecciosa con la diferencial. Esta es la, perdón, que la he dicho mal, es la pauciinmunitaria, ¿no? La misma respuesta, glomerulonefritis pauciinmunitaria, o rápidamente progresiva, que es la misma glomerulonefritis. Pauciinmune o rápidamente progresiva. A ver, una pregunta asquerosa, ¿no? O difícil, memorística pura, ¿no? Sobre los anticuerpos asociados a la miopatía inflamatoria. Pero vamos a analizar esta pregunta del año previo, ¿no? En la que ya me hablan de una miopatía que tiene afectación pulmonar y que la respuesta buena es la dermatomiositis asociada a anticuerpos anti-MDA5, Melanoma Differentiation Association Gen, que es, de nuevo, la respuesta del anticuerpo que hay que señalar este año. Habiendo sabido esta pregunta y la importancia que tiene, que ya lo explicábamos, sabemos que lo que condiciona el pronóstico negativo en estos pacientes es la presencia de este anticuerpo, que condiciona un mayor riesgo de enfermedad pulmonar intersticial grave. Otra, ¿no? Otra de las encefalitis no infecciosas, autoinmunes, ¿no? Por MDRA, ¿no? Bueno, aunque no te subiera, ¿no? Pocas cosas hay patognomónicas en la vida, y desde luego la hipercaptación de esta señal no es patognomónico de esta enfermedad. Pero bueno, la encefalitis en MDRA me la habían preguntado no exactamente igual el año previo en el examen MIR como síndrome paraneoplásico de tumores de ovario, ¿no? Teratoma de ovario. Esto sí que tiene cierta relación, ¿no? Con la asociación con la patología tumoral, que existe. Asociación fuerte puede ser controvertido, pero desde luego lo que no es lo de que es patognomónico, ¿no? Bien, voy a pararme un poco a analizar cómo ha sido el examen, ¿no? En cuanto a la distribución para asignaturas, las más preguntadas, digestivo, cardiología y preclínica, ¿no? Lo de preclínica es una cosa que sigue existiendo, todas las asignaturas de ciencias básicas, las cosas horribles de bioquímica, preguntas infumables de bioquímica, o sea, infumables, de aminoácidos ramificados, de acetil-CoA, infumables, o sea, ni las comento porque me dan ganas de llorar, o sea, infumables. Pero bueno, otras preguntas interesantes también, ¿no? Llama mucho la atención la subida de trauma, 14 preguntas, un montón de preguntas de trauma, relativamente homogéneas el resto de especialidades, ¿no? Derma, 7 preguntas y ninguna pregunta de imagen, ¿no? Esto llama poderosamente la atención. Muchas preguntas de neuro, muchas preguntas de oncología, aunque están ubicadas con respecto a cada una de sus asignaturas. Epidemiología, de nuevo, ¿no? Súper poco importante, la menos importante junto con oftalmología, ¿no? De aquí comentar que las más difíciles han sido, sin duda, hemato, infecciosas también difícil, oftalmo un infierno. El profesor de oftalmología dice que se sabía 2, las otras 3 las tuvo que ir a mirar, o sea, porque eran un drama. Preguntas muy difíciles, ¿no? Muchísimas preguntas de antidiabéticos orales, del manejo del diabético, de los IGLT2, los análogos del glucagón, un montón de preguntas de estas características, ¿no? De psiquiatría también difícil, ¿no? Engorroso, con no preguntas puramente clínicas, sino muchas de psicología rara, no exactamente el manejo médico de los pacientes, ¿no? Nefro, relativamente más sencillo, ¿no? Pero bueno, una distribución de las preguntas más o menos como los mismos exámenes MIRES, con la salvedad de más preguntas puras quirúrgicas, ¿no? La de los colgajos, la otra, un montón de patologías quirúrgicas dentro del bloque de digestivo y cirugía general también, ¿no? Vamos a hablar un poco de la extensión del examen, ¿no? Que esto sí que es lo que es un drama. O sea, fijaos, en el año 2022
Hablo de caracteres, por caracteres totales, ¿no? Porque el número de páginas puede oscilar en cuanto a la maquetación. 95.000, sube un 5% aquí, sube un 5% aquí y vuelve a subir un 5% así. O sea que en los últimos 20 años ha subido un 15%, en los últimos 4 años ha subido un 15% la extensión. Esto, señoras y señores, junto con la complejidad de las preguntas del examen, lo engorrosas que sean, hace que sea mucho más complicado, mucho más desgastante y mucho más difícil. O sea, la inmensa mayoría de la gente ha terminado por los pelos, se han dejado preguntas sin contestar, muchas de las de reserva porque no les daban tiempo, o ha habido gente que no le ha dado tiempo a terminar el examen. Un examen súper difícil, súper exigente y muy largo, y esto es impepinable, impepinable. Vamos a continuar, ¿no? También hay preguntas que se podían responder sin mirar la imagen, ¿no? Como esta, un paciente fumador que bebe y que tiene una ulceración en lo de siempre, ¿no? Independientemente, no hay que verlo, ¿no? Tenemos que sospechar que esto es una neoplasia de la amígdala. Otra que no hace falta mirar la imagen, ¿no? Una paciente que tiene dolor intestinal con la menstruación, pues endometriosis, ¿no? Que es el cuadro que cuadra con todos estos, ¿no? Que tenga modificación catamenial. Aquí cosas que no, muchas preguntas que son iguales, ¿no? O que hay dos iguales y que hay una diferenciación, hemorragia aranoidea o hemorragia subaracnoidea, ¿no? Traumática, pues hombre, me tendrías que dar un antecedente de trauma, que no me lo das, ¿no? Luego nos orientamos por la respuesta número 3. De aquí, esta, hombre, está relativamente claro que es la zona del bíceps, pues corto o largo, ¿no? Y además me dan las dos igual, ¿no? Una corta o larga, esta, cuando se te cae la bola, es la rotura de la porción larga del bíceps. Más, ¿no? Un cuadro clínico en el que se ve aerobilia. Aerobilia la tengo aquí y aquí, ¿no? Pues a elegir entre las dos, y lo otro, ¿no? Es el estómago dilatado con aire ahí. Nos orientamos por la 3, ¿no? Bueno, es la 3. Aquí de nuevo, ¿no? Otras dos opciones iguales, pielonefritis, enfisematosa, ¿no? De nuevo, 2 veces se ve gas ahí en el riñón derecho, ¿no? Otras dos, ¿no? Un cuadro, una anafilaxia, y hay dos opciones que pueden ser adrenalina intravenosa intramuscular. La opción recomendable es la intramuscular en el caso de la anafilaxia, que además se la pueden autoadministrar los pacientes muchas cosas, ¿no? De nuevo, una hipoacusia súbita, un paciente que se queda sin oír, pues súbita y súbita, podrían ser solo dos. Lo que hay que hacer en estos pacientes es una audiometría lo antes que se pueda. Una pregunta de cardio sobre el corazón del deportista, ¿no? Es verdad que sí que tiene aumento del tono vagal, todos sabemos que los ciclistas van lentos, ¿no? O los deportistas de élite, luego cualquiera de estas dos sí se puede producir. Bloqueo completo de rama derecha y rama izquierda. Yo os he contado muchas veces en clase que el bloqueo de rama derecha es una cosa que se encuentra con frecuencia en gente sana y joven. Lo que no es normal y es claramente mucho más patológico es un bloqueo de rama izquierda. Si alguien tiene un bloqueo de rama derecha, que es muy normal, se puede hacer un ecocardiograma sin más. Aquí de nuevo, en este caso, es un paciente con un nódulo pulmonar solitario. Y un clásico del MIR, ¿no? Nos dan un FEP1 del 30%. El FEP1 del 30% son criterios de irresecabilidad si no hay un patrón broncodilatador positivo, ¿no? Pero en cualquier caso nos dan dos opciones que se parecen mucho. Que hagamos una prueba de esfuerzo a ver cómo está ese pulmón y cómo está. Recordemos que un consumo de oxígeno bajo no es bueno, un consumo de oxígeno es malo. Es decir, me llega tan poco oxígeno a los músculos que no lo consumen. Y esto es bien por patología cardíaca o pulmonar. Luego, si un tío tiene FEP1 del 30% y un consumo de oxígeno bajo, es que no le llega, es un paciente que no es operable y la estrategia que tendré que hacer no es quirúrgica, sino es radioterápica a este paciente. De nuevo, otra muy parecida, en el que me dan una resonancia prostática en un paciente con un cáncer de próstata. Hay dos opciones que contienen biopsia. Si en el MIR me dicen una cosa, generalmente es que esa cosa tiene importancia para responder a la pregunta. Por lo que la resonancia tendrá algo que ver y tendré que hacer una biopsia guiada por las imágenes de la resonancia que han hecho en este paciente. De nuevo, otra paciente, en este caso con una lesión cutánea. Dos opciones que tienen biopsia. Una, que es un cáncer, ¿no? Pues que parece más lógica, ¿no? Que es excisión completa, quitar entero la lesión y analizarla anatomopatológicamente. Otra pregunta, ¿no? Mucho rollo, que si tiene no sé qué, no sé qué, no sé qué, el típico gilicaso con mucho rollo, pero en realidad lo que me están diciendo es cómo manejo un incidentaloma suprarrenal. Y hay que hacer una serie de patologías, ¿no? Pues descartar que sea funcional con muchas de ellas. Estas dos opciones son las que pueden ser. Metanefrinas tienen las dos opciones. Cortisol libre urinario me vale como el nugget, supresión con dosis baja de dexametasona. Y aquí la duda, porque se parecen mucho, son dos prácticamente iguales, es si hago un TAC o una resonancia. Y lo cierto es que hay que hacer TAC en el caso de las suprarrenales, que es lo que recomiendan las guías, ¿no? Pero pregunta
muy difícil. Aquí de nuevo la estrategia, ¿no? Cuando hay dos opciones iguales pero diferencian en un poco, lo que os estaba diciendo todo el rato, ¿no? Es que alguna de ellas seguramente sea la buena, ¿no? Biológico, en este caso es un biológico con mecanismo de acción antiinterleuquina 23. Bien, muy buena y muy importante, ¿no? Un clásico del examen MIR, la relación del calcio con las hidroclorothiacidas. Es importante saber en las respuestas hidroclorothiacidas. Las hidroclorothiacidas no producen hipercalcemia. Lo que producen es hipocalciuria, lo que permite ahorrar calcio y depositarlo en el hueso, y puede ser un tratamiento coadyuvante en el tratamiento de la osteoporosis. Y por la contra, la furosemida produce hipercalciuria, ayuda a bajar el calcio en casos de hipercalcemia, y de hecho está contraindicado cuando hay litiasis renales, porque la furosemida, al aumentar la calciuria, aumenta la litogenicidad de la orina. Cuando hay litiasis renales están muy bien indicados las tiácidas, porque al reducir la calciuria disminuyen la litogenicidad de la orina, ¿no? Otro clásico de examen MIR, ¿no? La toxicidad por antraciclinas, por fármacos o por el trastuzumab, ¿no? A estos pacientes con cánceres de mama frecuentemente, bien por este fármaco o antraciclinas, hay que hacerles un eco antes del tratamiento para ver si tienen cardiopatia y durante el tratamiento para detectar precozmente cardiotoxicidad. Una pregunta muy clásica, ¿no? En un paciente con IJ3, FEBI baja y QRS ancho, ¿no? Lo que hay que hacer es resincronizar al paciente. Esta pregunta prácticamente igual ha aparecido otros años en el examen MIR, ¿no? En este mismo examen MIR, cuando dicen que un paciente con bloqueo de rama izquierda y con un QRS ancho, lo que tiene es asincronía. Con la resincronización lo que pretendemos es volver a recuperar la normal sincronización de los ventrículos y que se contraigan a la vez. Un paciente abuelito que le dan risperidona y hace un confusional, ¿no? Y que además tiene una infección de orina. A ver, es cierto que nos decantamos por la 1, dudando con la 3, ¿no? Pero lo más probable es que este cuadro tenga que ver con la risperidona. Además nos están diciendo que está mejor de la infección de orina. Luego no vamos a dejar al abuelito enlentecido y dormido, sino que, hombre, pues lo lógico será suprimir la risperidona o bajar su dosis al menos, ¿no? Aquí nos plantean una sospecha de malos tratos, no específicamente de lesiones, porque si fuera lesiones, ¿no? Sí que deberíamos cursar un parte de lesiones para avisar al juez, pero nos decantamos en este caso por avisar a los servicios sociales competentes, porque no vemos un riesgo vital inminente contra el menor. De nuevo, ¿no? Otro diabético, otra pregunta del diabético, he puesto una, pero por ver otra, ¿no? Que está ya con ISGLT2 y tenemos que añadirle pues análogos del glucagón. En el caso de que tenga glucagón y siga, pues le pone el otro, ¿no? Ambos se pueden combinar. Una pregunta extremadamente difícil de cardiología, ¿no? Sabemos que después de un síndrome coronariano agudo hay que tener un año doble antiagregación. La aspirina de por vida y el clopri y el prazo el ticagrelol han de dejarse también 12 meses. Lo que ocurre es que los estudios en pacientes no revascularizados se han hecho únicamente con clopidogrel. Entiendo la duda con el ticagrelor, pero estos son, o el prasugrel, en el contexto de la revascularización, no cuando no se revasculariza, bien porque no se haga un manejo agresivo o porque el paciente no sea revascularizable, como en este caso, pero aquí lo que es seguro es que el ticagrelol no, porque el ticagrelol se da 2 veces al día, no una vez al día. Bueno, esta pregunta fácil, ¿no? A ver, por Dios, es un paciente que tiene rítmico, luego si está rítmico, lo que no va a tener seguro es una fibrilación auricular, infartos yo no veo por ningún lado. Luego es una taquicardia regular de QRS que es estrecho, o sea, no es ancho, o sea, no llega a tener ese QRS ancho, ¿no? Luego es un flutter. Además, hombre, no es la típico flutter que típicamente va a 150, el flutter, pero sí que quiero que os acostumbréis, ¿no? Porque yo mismo vi que la gente le costaba verlo, y sé que cuesta, ¿no? Que cuesta ver ese patrón típico en dientes de sierra cuando están ahí puestos. Entonces yo os animo a que hagáis el siguiente ejercicio, ¿vale? Que es que tapéis así un poquito, que tapéis los QRS. Si tú tapas los QRS, fijaos aquí, te permite ver bien ese patrón, ¿vale? Si yo tapo los QRS, me permite ver un poquito mejor el patrón. Y lo he intentado hacer ocultándolo de verdad para que lo hagáis, ¿no? Porque esto es una cosa que enseño siempre a los resis y a los estudiantes, para que lo hagan así, hacedlo vosotros también en casa luego, tapadlo así como he hecho yo, con un papel, y aquí, hombre, ahora parece que sí,
ahora que sí, si yo veo el patrón de la línea base, ¿no? Ahí sí que parece el típico patrón en dientes de sierra, ¿no? Cuando tapo los QRS me permite ver bien el patrón en dientes de sierra. Esto es un cuadro en el que difícil, ¿no? Eso es que no hay flujo, eso está aumentado de tamaño difuso, la congestión puede hacer eso, difícil la pregunta, difícil. Lo que no parece es que haya ninguna masa, lo que parece es un Bucchiari, una trombosis de las suprahepáticas, y lo inicial es hacer anticoagulación, aunque se puede hacer casi cualquiera de las otras cosas, pero de inicial es la anticoagulación. La secuencia rápida de intubación es la típica cosa que hacen los anestesistas en las cirugías de urgencias y que sospechan un estómago lleno, de manera que para evitar la regurgitación lo hacen lo antes posible, lo duermen y lo relajan rápido para intubarlo rápido al paciente. Esta es una preeclampsia que no sucede durante el embarazo, sino en el puerperio, ¿no? Y ya con cefalea, con edemas, hay que poner sulfato de magnesio a esta paciente. El deportista, le habíamos comentado ya, ¿no? Que pueden tener bloqueo de rama derecha. Una complicación muy frecuente de las prótesis aórticas percutáneas, algo que sucede en la aorta, ¿no? Es que produzcan bloqueo V completo. Cuando se toca la válvula aórtica, está muy cerca los haces de Gises y pueden producir bloqueo V completo. Por eso las endocarditis aórticas también, cuando hacen un asceso de la unión mitroaórtica, pueden tener bloqueo V completo, y este es el mismo motivo por el que las TAVIs pueden producir bloqueo ventricular completo. Lo tenemos que revisar muchas veces, y muchas veces muchos pacientes se acaban llevando un marcapasos tras la TAVI. El hiperparatiroidismo, esta la habíamos comentado, ¿no? La hidroclorotiazida de los pacientes, os la había comentado antes, o no sé si me había equivocado y la he comentado antes, pero bueno, recordad esto, que la hidroclorotiazida produce hipercalciuria, afecta al metabolismo fosfocálcico, y clásicamente pues hay que descartar que el paciente lo tenga en casos de hipercalcemia, aunque insisto que no produce hipercalcemia este paciente, ¿no? Aquí tenemos un síndrome hemolítico urémico por la E. coli 0157H7 de toda la vida, una pregunta muy difícil, la verdad. ¿Se puede descartar que este paciente, te lo juro por mi vida, tenga un clostridio? Hombre, no lo parece, no tiene ninguna pinta, pero esto de se puede descartar, te lo juro por mi vida, a mí no me gusta. Pero sí es verdad que ya a estas alturas de la película el antibiótico no tiene mucho sentido, y de hecho parece que puede empeorar porque puede precipitar la liberación de toxinas, ¿no? Y eso no está indicado. Pero bueno, con dudas en esta pregunta. Otra pregunta, bueno, rara, muy de metabolismo, pero al final lo que me dicen es que cuál es el riesgo cardiovascular o qué parámetro de laboratorio me puede valorar el riesgo cardiovascular en un paciente, ¿no? Pues lo que puede valorarlo es la ApoA. De este mismo autor seguro llega otra pregunta infumable, ¿no? De laboratorio infumable, pero fijaos, ApoA, lípido A y lípido A, exactamente igual escrito, con la misma tipografía y puesto exactamente igual. Esta es una pregunta hecha por un tío de laboratorio, y aquí me están preguntando que cuál es un marcador de alcoholismo. Pregunta muy difícil, ¿no? Pues un marcador de alcoholismo es tener el HDL bajo, y este tío no lo tiene muy bajo, pero está súper bajo para lo que tendría que tener un tío con 1000 de triglicéridos. Luego nos orientamos por esta porque el alcoholismo baja el HDL, y este tío lo tiene mucho más bajo de lo que lo debería tener para esos triglicéridos. Muy difícil, ¿no? Y dudamos con la lipoproteína A, ¿no? Porque estos también la tienen baja, porque se rompe por la toxicidad a nivel hepático, rompe lipoproteínas, y esto es lo que parece condicionar un ligero descenso del riesgo cardiovascular en pacientes alcohólicos. Una pregunta difícil, ¿no? Pero curioso, ¿no? Una pregunta puramente de laboratorio, de un tío de laboratorio, aunque pretende disfrazarla con un cuadro clínico. Esta pregunta, de nuevo, una pregunta bastante difícil y bastante compleja sobre las quemaduras eléctricas. Jelinek y Mr. Hyde, o sea, ¡buah! Alucinante, ¿no? Pero bueno, las dudas razonables, a ver, en el ámbito doméstico no es altos voltajes, ¿no? No estamos en una central eléctrica, es quemarte con el enchufe, eso parece razonable que no. Las dudas son entre la 2 y la 4. Sí que parece que las lesiones dérmicas claramente se producen por coagulación, por la temperatura, y nos orientamos por esta. La marca eléctrica es diagnóstica del lugar en el que se ha producido el contacto. Pues no solo, porque también pueden aparecer por la espalda, perdón, por el lugar de salida. Luego, sin estar claros y sin tenerlo claro, bueno, nos orientamos por la 2, pero insisto que creemos que hay dos malas.
Este es un paciente, una pregunta complicada, una pregunta de ética complicada, de en qué momento parar o seguir en un paciente con 85 años, institucionalizado, que ya ha tenido 6 aspiraciones al tragar, y básicamente si hacemos algo más al paciente o no, ¿no? O sea, desde luego el paciente así no puede seguir. La duda razonable sería, pues, si me apuras, colocar una gastrostomía, ¿no?, para alimentarlo por ahí y que no se aspire, pero bueno, al final nosotros nos decantamos en esta situación. Ojo, que estas preguntas siempre entrañan dificultad. Es un paciente en mal estado, hablando con la familia, no con el paciente, y tomando una decisión consensuada, pues limitar evitar el ingreso y darle confort a este paciente, ¿no? Esta sí que es una pregunta muy bonita, ¿no?, sobre la monitorización de los pacientes ambulatoria. Y un dato que tienen que tener muy presente: lo demás no hay nada que me llame la atención. La tensión es parecida, aquí, nada del otro mundo. La glucosa aquí, una glucosa nada. Pero que coja peso, ¿no?, que incremente 2 kilos de peso, retención hidrosalina, es un dato de alarma. Hay que avisar al paciente y modificar la dosis de diurético, ¿no? En pacientes incluso más jovencitos o que entiendan, ¿no?, nosotros los cardiólogos les decimos que si incrementan de peso más de 2 kilos seguidos, pues incrementen la dosis de diurético hasta volver a su peso basal, ¿no? Una pregunta muy interesante. Otra es una paciente abuelita que tiene dolor en una rodilla e insomnio, ¿no? A ver, aquí está, si tratarle el dolor de rodilla con paracetamol, ¿no?, o recurrir a trazadona. A ver, ojo, que puede ser cualquiera de las dos, estuvimos debatiéndolo mucho. Yo me orientaría a trazadona, ¿no?, es el fármaco de perfil más sedante que ayuda a conciliar el sueño al abuelito, pero por ahí también hay que darle paracetamol, Insisto que con bastantes dudas en esta paciente. Con dudas, porque no sé si lo que me están preguntando es por el dolor, o sea, con dudas, He de decir que tenemos bastantes dudas, pero por otro lado también decíamos que puede ser que el paracetamol sea lo menos invasivo en este paciente de entrada y ver si eso le quita el dolor. La verdad que cualquiera de las dos, ¿no? Probablemente la menos invasiva sea la 1, pero bueno, no estamos seguros. Ciertamente, yo, si tuviera que mojarme, me iba a la trazadona, pero insisto, es la típica que pongo la trazadona y creería que la estoy fallando. Esta la habíamos comentado antes, yo juraría, ¿no? El de la risperidona en un paciente con Alzheimer, ya la habíamos comentado. Esta no, de nuevo, el antecedente. Si un paciente tiene antecedente de otitis media crónica, seguramente, con drenajes transtimpánicos, se baña, se sumerge, pues es que eso tendrá que ver, ¿no? Reactivación de una otitis media y tratarlo con gotas de cipro y remitir a otorrino, ¿no? A ver, no se puede poner gentamicina a este paciente, ¿no? Porque si tiene perforado el tímpano va a ir directamente al vestibular con una gran ototoxicidad. Esta se ha repetido, perdonadme. A ver, esta otra pregunta buena, ¿no? Un paciente que le operas y empieza a elevar CPK, mioglobina, hipercalciuria, mioglobinuria. O sea, se parece mucho a una rhabdomiolisis. Claro que sí. ¿Tiene necrosis muscular? Hombre, pues se parece mucho. Pero no me dan ningún dato para pensarlo, ¿no? Luego me orientaría a un síndrome de reperfusión que al final es muy parecido, ¿no? También produce cierto grado de necrosis muscular por hiperaflujo, que es lo que produce, ¿no? Un síndrome de reperfusión. Una paciente de 77 años, ictericia, síndrome tóxico, de 1 mes de evolución, hace 10 días recibe tratamiento con amoxiclavulánico, ¿no? Entonces, la paciente tiene la clínica antes del fármaco, luego no es toxicidad por fármacos. Coledoliquetiasis y colangio... A ver, colecistitis aguda e indicación de colecistectomía urgente, no lo parece, ¿no? La duda razonable es entre estas dos. Pero no hablan de dolor en ningún caso, ¿no? No hablan de dolor, por lo que nos decantamos por un tumor maligno y que ya lleva 1 mes de evolución. No significa que lleve 1 mes con el tumor, ¿no? Pero hace 1 mes se ha vuelto obstructivo ese tumor. Sobre la herida quirúrgica, una pregunta difícil, muy difícil, porque sí que hay que rasurar con corta eléctrica, pero lo que no hay que hacer es cuchilla, ¿no? Esto es lo que no se debe hacer. Herida quirúrgica, que ya apareció previamente también en el examen MIR, ¿no? Y por último, esta pregunta, ¿no?, que me hace especial ilusión porque era algo que preveí que podía caer, porque estaba muy de moda, ¿no? Que los decímeros elevados, negativos, descartan disección, ¿no? Y aquí me hablan de un paciente con decímeros muy altos, se elevan más incluso que en el tromboembolismo pulmonar,
que tiene un electrocardiograma con hipertrofia ventricular izquierda, es decir, datos de hipertensión arterial de larga evolución. La hipertensión es el principal factor de riesgo para la disección de aorta. Al final los cardiólogos somos como fontaneros, tuberías. Si en una tubería aumenta la presión, se rompe. Si en la aorta aumenta la presión, se rompe. Disección. Típico de insuficiencia aórtica moderada, no conocida, ¿no? Porque puede dilatar la raíz de la aorta y las válvulas no coaptan bien y provocar una insuficiencia aórtica aguda y mal tolerada. Y derrame pericárdico, ¿no? Moderado grave, que esto implica que la aorta está rota dentro del pericardio y se va a taponar, ¿no? Esto es una disección de la aorta proximal. Otro cuadro clínico similar, en el que nos dan un paciente con un lupus y nos dan parámetros que pueda tener un anticoagulante lúpico. Previamente tenía anemia y puede tener disnea por este motivo, pero tiene una disnea que empeora, habiendo mejorado la hemoglobina. Luego es una clínica aguda, hay que pedir un dedímero y si se confirma un TAC para confirmar el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Y la última, otra pregunta muy clásica del examen MIR, ¿no? Una fractura diafisaria de fémur en un tío joven y que acude con una clínica típica de clínica pulmonar, falta de cierre de las petequias axilares, que es la otra cosa hipertípica de la embolia grasa, típica embolia grasa, y hay que hacer un angiotac, que es la prueba diagnóstica que más sensibilidad y especificidad tiene en estos pacientes. Por concluir, os pido a todos, por favor, que lo antes posible, he comentado un montón de preguntas, he ido rápido para robaros el menor tiempo posible, perdonadme por los errores y por la velocidad, pero quería hacer en el menor tiempo posible, implicar la complejidad que tiene comentar el examen MIR, pero la que tiene complejidad especial es haber hecho un examen así. O sea, entiendo perfectamente vuestra desazón. O sea, es un montón de la gente que me está escribiendo, alumnos, no alumnos, por redes, etcétera, ¿no? Estos son mis redes sociales, si os escaneáis y me podéis seguir, ahí voy a poner y seguiré colgando un montón de vídeos, os agradecería que lo hicierais y podéis escribirme por ahí. Mirad, todos los que queráis podéis escribirme a borja@mediplus.es, ¿no? Nosotros, yo voy a hacer y voy a dirigir un curso que se llama One MIR Time, ¿no? Para todos aquellos que no hayan hecho el examen MIR lo suficientemente bien. Todos los que no hayan hecho el examen MIR lo suficientemente bien, me pueden escribir diciéndome la puntuación que han obtenido, el puesto que les estimamos y que les estiman en otros sitios, qué les gustaría hacer, y haré una entrevista con ellos para ver si considero que pueden o no repetir el curso con nosotros, si tienen no que repetir o tienen no que esperar, ¿no? Yo os voy a asesorar directamente a nivel personal a todos vosotros. Voy a hacer un curso, el de One MIR Time, que va a tener solo 50 alumnos. Vamos a coger solo 50 alumnos que quieren repetir, pero tienen que tener unas características determinadas. Que me manden un mail diciéndome la puntuación que han obtenido y el puesto que se les estima donde lo hayan corregido, ¿vale? Y qué es lo que les gustaría hacer de especialidad, y yo lo reviso y les pediré una cita para reunirme con ellos para ver si lo podemos hacer, ¿vale? Insisto que este examen MIR ha sido un drama, de verdad, que yo llevo 22 años corrigiendo el examen MIR rigurosamente cada noche, y este es el examen más difícil a años luz, no solo a nivel de impresión general, sino que profesores por profesores te van diciendo la complejidad de las preguntas, ¿no? Si me apuras, quizás la única asignatura que no ha sido muy difícil ha sido cardio, pero el resto han tenido una elevadísima complejidad. De manera que entiendo perfectamente el desazón, y repito que es normal tener hasta 25 netas menos. De verdad que ahora corregirlo lo antes posible, y también tenéis que descansar. Si alguien quiere mandarme sus dudas, que me las mande y que yo las atenderé. Pero ahora toca descansar, aburrirse de verdad, porque yo recuerdo perfectamente mi posmir de verdad en el 2003, que yo tenía pesadillas, me levantaba por las noches estudiando, abría los ojos y decía, joder, que no tengo que estudiar, ¿qué hago, no? ¿A qué con mi tiempo? Calma, tranquilidad, descansad, y una vez que tengamos las notas, impugnemos todo lo que podamos, porque se pueden subir muchos puntos y aquí hay muchas preguntas impugnables con las que os ayudaremos en años sucesivos, a lo largo de los próximos días. Y luego, una vez que tengamos la decisión de coger la especialidad, perded todo el tiempo del mundo en buscar la especialidad y ver todos los hospitales que sean. Nosotros desde MediPlus vamos a hacer jornadas de orientación a la elección de la especialidad en las que os vamos a ayudar, todo el equipo docente, para que dediquéis el máximo tiempo posible. Obviamente hay gente que se puede equivocar en la elección, como Irene o como Jara, pero hay que dedicar el tiempo necesario para tomar una decisión lógica y consensuada. Insisto, que todos los que lo hayáis hecho mal objetivamente, de verdad, que sepáis que lo habéis hecho mal y que podéis repetir, escribirme con vuestras inquietudes, y valoraremos juntos. Yo os decidiré si creo o no que debéis repetir, si debéis repetir en la misma academia o no, y os daré la recomendación. Pero insisto que es normal que haya habido 25 netas menos, y no me extrañaría que haya gente que se haya metido 40 netas menos porque no le haya dado tiempo o este estrés se haya producido. De verdad, sigo siendo un enamorador del examen MIR, pero estos exámenes MIR tan duros
te hacen perder un poquito su amor, porque es súper desgastante para los opositores. En cualquier caso, os deseo lo mejor, descansad, se os echa mucho de menos por aquí en las aulas, en estos meses que no vamos a estar juntos, pero que sepáis que os llevamos aquí en el corazón, y nada, a descansar, os queremos mucho.